Y si bien comentábamos que el suceso que marca, digamos que la punta de la más importante movilización que se ha hecho en los últimos días, desde el pasado 12 de septiembre, lo marca esta marcha del día 23 en Washington, hubo también en días pasados un tribunal de pensamiento en Buenos Aires, donde estuvieron algunas de las más importantes personalidades jurídicas y de derechos humanos de ese país que tiene tanta tradición en la batalla por los derechos humanos, y ahí estuvo una de nuestras invitadas, Johanna, estuvo como experta legal también participando en el tribunal de pensamiento. Me gustaría, Johanna, que pudieras comentarnos algo de este tribunal, de lo que acordó. Estuviste también en Quito, hay noticias del apoyo en Argentina y Ecuador a la batalla por la libertad de los 5 desde el punto de vista legal. Sí, gracias Arlene, buenas tardes para ti y para los que nos ven y escuchan. Como tú explicabas, tuvimos la posibilidad de participar en algunas de las actividades que han tenido lugar en este marco de la Jornada Internacional de Liberación de los 5, tanto en Buenos Aires como en Quito, y decía algunas de las actividades, por cuanto evidentemente, aunque esta jornada está enmarcada estas fechas, todo el año los comités pro liberación de los 5 vienen organizando actividades y haciendo acciones, conscientes evidentemente de que la lucha no terminará hasta tanto todo el mundo conozca de este caso y hasta tanto se produzca la liberación incondicional de nuestros 5 compañeros. El día 16 de septiembre, en la Sala Cortázar de la Biblioteca Nacional de Argentina, en Buenos Aires, se produjo este tribunal de pensamiento que fue convocado por el Comité Pro Liberación de los 5 Argentina. Este es un tribunal que se denomina de pensamiento porque no solo se analizó el tema desde el punto de vista jurídico y legal, sino que distintos expertos, distintos intelectuales, desde sus perspectivas, desde sus propias áreas del conocimiento, pues juzgaron el proceso y juzgaron en sentido general el caso de los 5. Como parte del tribunal, como miembros, como jueces, actuaron prestigiosos abogados, como puede ser el caso de Beinus Smukler, como Baygun, como Zimmerman, destacados escritores también, destacados pedagogos que con una conducta ética pues fueron seleccionados precisamente para que pudieran juzgar. Las imágenes que estamos viendo pertenecen a ese momento, y también participaron más de 14 personas como testigos y peritos que desde sus propias experiencias, sus propias perspectivas hicieron un análisis ético, humanista, psicológico, legal, periodístico de lo que en torno a los 5 pues se ha tratado de silenciar. Este es un tribunal que contó con una participación de alrededor de 300 personas y que fue transmitido también por numerosas agencias de radio, fundamentalmente alternativas, que cada 10 minutos se encadenaban e iban dando la noticia de lo que allí acontecía. Más de 40 emisoras comunitarias estuvieron enlazadas. Nosotros pudimos transmitir incluso por la radio en el programa de los 5 algunos de los momentos de este tribunal de pensamiento. Efectivamente, y en ese sentido, bueno, pues una vez escuchados todos los alegatos de los testigos, de los peritos, pues el tribunal emitió un importante fallo que entre otros establece considerar insanablemente nulo el proceso seguido contra los 5, apoyar la resistencia del pueblo cubano a la política de terrorismo de Estado, demandar el cese de la política intervencionista de los Estados Unidos sobre Cuba, exigir al presidente de los Estados Unidos y al procurador general de ese país la inmediata e incondicional libertad de los 5, enviar las conclusiones de ese tribunal de pensamiento al secretario general de Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Parlamento Latinoamericano, y por último convocar a todas las mujeres y hombres amantes de la verdad y la justicia para que contribuyan a romper el muro de silencio que se pretende levantar alrededor de este caso. De ahí la importancia de este tribunal de pensamiento que, como explicaba, pues desde distintas perspectivas condenó el muro de silencio, condenó la injusticia que en torno a este caso se ha tejido. Pero también durante esta jornada se produjeron otras actividades también en Buenos Aires. Se produjo también el 18 de septiembre en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo el lanzamiento del libro La pequeña niña y el hombre boa, una edición argentina que se realizó de este cuento que narra la historia de Ivette González y la imposibilidad que ha tenido de reencontrarse, en definitiva, con su padre. Y también hubo otras importantes reuniones
que se llevaron a cabo, sobre todo también con abogados, importantes abogados que pertenecen a distintas asociaciones de derechos humanos, que tienen mucho prestigio en Argentina precisamente porque llevan muchos años defendiendo los derechos humanos frente a la historia de represión que ha vivido ese país, y de ahí, de esas reuniones, pues salieron algunas iniciativas importantes de colaboración, del papel que deben jugar estos abogados, de difundir este caso también en las universidades y de, en definitiva, a todo el gremio jurídico de este país hacer llegar pues la verdad sobre este caso. También hubo otras entrevistas de radio y de televisión que también tuvieron lugar aquí. En el caso de Quito, Ecuador, estuvimos desde el 21 al 24 de este mes allí. Allí se produjo un panel académico ecuatoriano-cubano, donde también se analizaron las implicaciones jurídicas, políticas y humanísticas del caso. Hubo un magistrado ecuatoriano que hizo una intervención de las violaciones principales que se cometieron en este proceso, y también nosotros tuvimos la posibilidad, desde nuestra perspectiva, un poco de actualizar el caso y emitir nuestras consideraciones al respecto. Se hizo, por supuesto, el encuentro con miembros del Comité Ecuatoriano Pro Justicia y Libertad, de donde salió también la posibilidad de incrementar las acciones, de difundir cada vez más este caso, de la posibilidad, incluso se habló de colaboración de los distintos comités de solidaridad de distintos países para que coordinen esfuerzos en esta gran lucha. Se hicieron programas de radio importantes, la televisión también, y se hizo un importante encuentro con activistas de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba en el Teatro del Sindicato de Trabajadores Eléctricos, que tuvo una gran repercusión, que tuvo una participación importante y que incluso aprovechó la visita de nuestro ministro de Cultura, Abel Prieto, que también tuvo una intervención allí. Estas son, como decía, algunas de las actividades en las que pudimos participar, que se enmarcan dentro de esta jornada y que tienen la importancia, evidentemente, de movilizar a la comunidad internacional, porque esto, como ya se decía, es una batalla en muchos frentes que hay que seguir. El frente jurídico, judicial es uno, pero también el frente, digamos, de la repercusión que pueda tener de la comunidad internacional, de difundir cada vez más esto, puesto que esto puede ayudar, evidentemente, a acercarnos cada vez más a la liberación de los niños. Te agradezco muchísimo, Johanna Odriozola, profesora de la Universidad de La Habana, jurista que ha participado en estas jornadas. Y yo quisiéramos contacto también con la ayuda de Irma Shelton desde el COI, con Benius Smukler. Benius Smukler, de la Asociación de Juristas Demócratas, que es una organización además internacional con estatus ante Naciones Unidas, que emitió declaraciones también a propósito del último fallo de Atlanta, y me gustaría escuchar las opiniones de Benius Smukler. Sé que Irma Shelton obtuvo ya el contacto, así que vamos con nuestra señal hasta el Centro de Operaciones Internacionales, otra vez con Irma Shelton. Buenas tardes, efectivamente estamos en línea